Pedimos al público ocupar sus localidades y apagar sus teléfonos celulares. Les recordamos que está prohibido tomar fotografías y realizar cualquier tipo de grabación en video. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Muy buenos días. La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León les da la más cordial bienvenida a este magno evento para conmemorar nuestro 60 aniversario con el Foro de Discusión con Expertos 2017, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Crecimiento Económico de México. Los temas a discutirse en estos 2 días son de especial relevancia en el contexto actual y tendremos la oportunidad de escuchar a los responsables de la toma de decisiones de la política económica de nuestro país. El objetivo de este evento es acrecentar nuestro entendimiento de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de los retos que ésta impondría al crecimiento económico de México. Para comenzar, me permito dar la bienvenida y presentar a los invitados que hoy nos acompañan. Agradecemos la presencia del maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, agradecemos al licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía del Gobierno de la República, quien nos hará el honor de hacer la declaratoria inaugural de este foro y ofrecerá la primera conferencia de esta jornada. Doy la bienvenida al maestro José Raimundo Galán González, director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, anfitrión de este gran evento. En representación del gobernador del Estado de Nuevo León, ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, presento y agradezco al doctor Arturo Estrada Camargo, secretario de Educación de nuestro Estado. Agradecemos también la presencia de funcionarios del Gobierno federal y el Gobierno estatal, cónsules, exgobernadores de nuestro Estado, autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembros de la Honorable Junta de Gobierno, egresados distinguidos, profesores y alumnos tanto de nuestra universidad como de otras universidades. Bienvenidos todos. Para dar inicio, me permito invitar al rector de nuestra máxima casa de estudios, al maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera, que nos dirija un mensaje. Muy buenos días, estimado licenciado Ildefonso Guajardo, distinguido universitario y secretario de Economía del Gobierno Federal. Gracias, muchas gracias por acompañarnos para inaugurar este foro de discusión con expertos, el Telecán y el crecimiento económico de México. Apreciable doctor Arturo Estrada Camargo, secretario de Educación y representante del señor gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Señor director de la Facultad de Economía, maestro José Raimundo Galán González, y saludo a toda la gran comunidad universitaria de esta facultad. Funcionarios de los gobiernos federales, estatal y municipal, señoras y señores legisladores, exgobernadores, empresarios, exdirectores de la Facultad de Economía, distinguidos egresados, compañeros estudiantes, invitados especiales, amigos todos. Es un honor encontrarme con ustedes para celebrar los primeros 60 años de actividades de esta destacada Facultad de Economía, con la realización de este importante foro en el que participan destacados economistas como el señor secretario de Economía, quien lo dará por inaugurado y presentará una conferencia magistral sobre política mexicana de comercio exterior. Además, se contará con la participación de otros distinguidos economistas como el doctor Agustín Carsten, Alejandro Brenner, Everardo Elizondo,
Eduardo Solís, Herminio Blanco y el Premio Nobel de Economía de 2008, Paul Krugman. Sin duda alguna, la Facultad de Economía es una escuela emblemática de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque desde su fundación se ha distinguido nacional e internacionalmente por la calidad de sus programas educativos, la investigación de alto impacto y su excelente planta docente. Todos nos sentimos orgullosos de esta facultad porque a lo largo de 6 décadas se han formado en sus aulas excelentes profesionistas con pensamiento analítico, espíritu crítico, competitividad y compromiso social, que han dejado una profunda huella en la administración pública, en la industria, en el sector financiero, en la política, en la academia y en la investigación. Entre algunos ejemplos de sus brillantes egresados, destacan el gobernador Sócrates Rizo, el subgobernador del Banco de México, Everardo de Elizondo, el secretario de Finanzas del Estado, Carlos Garza, y también César Rangel, Ricardo Cavazos, Marín Maidón, René Villarreal, Francisco Patiño, Carlota Vargas, Flavio Avilés, Arturo García Espinosa y, por supuesto, el secretario de Economía del Gobierno Federal, nuestro distinguido conferencista Ildefonso Guajardo, entre muchos y muchas más. Por ello, reconocemos la visión y compromiso de la economista Consuelo Meyer, fundadora de esta gran escuela, quien hace 60 años definió el modelo de esta facultad con gran sencillez y profundidad. Planta de profesores competentes de tiempo completo, adecuada selección de los estudiantes comprometidos exclusivamente al estudio, plan de estudio de pocas pero bien enseñadas materias, una buena biblioteca y el cumplimiento estricto de los programas, de los cursos, calendarios y horarios de trabajo. En ese sentido, los actuales estudiantes de economía son herederos de la disciplina y la pasión por la excelencia de la señorita Meyer y también de Daniel Cosío Villegas y de Víctor L. Orquídez, entre otros, quienes coayudaron en este gran proyecto. Sin duda alguna, este modelo fue todo un éxito, como lo podemos observar por la trascendencia de sus egresados de esta prestigiada facultad, quienes, como decíamos, han sido protagonistas de la transformación de nuestro Estado y del país. Una transformación que cada día es más rápida y profunda y que está influenciada, como dirían los economistas, por factores endógenos y exógenos. Algunos son de impacto positivo, como los relacionados con las reformas estructurales promovidas por el Ejecutivo Federal en materia de energía, competencia económica, laboral, hacendaria, financiera, educativa, legal y transparencia, entre otras. Pero también se observan cambios disruptivos, asociados por una parte por la cuarta revolución industrial, que ustedes conocen bien, y por la otra, por la incertidumbre mundial, asociada al efecto Trump, que nuestro amigo Ildefonso conoce muy bien. Por ello, ahora más que nunca, debemos prepararnos no solo para difundir el conocimiento, sino para generar conocimiento que nos permita estar a la vanguardia y promover los cambios. Y esto significa estar abiertos a todas las corrientes del pensamiento del mundo, pero también significa ser innovadores para crear nuestras propias ideas y atrevernos a proponerlas. Al respecto, uno de los economistas más influyentes del siglo XX, John Maynard Keynes, expresó: lo difícil no es desarrollar nuevas ideas, sino escapar de las antiguas. Por ello, en nuestra institución honramos nuestras raíces, pero tenemos la vista puesta en el futuro para alcanzar nuestra visión al año 2020 para consolidarnos como una institución socialmente responsable y de clase mundial por su calidad, relevancia y contribuciones al desarrollo científico y tecnológico, a la innovación, a la construcción de escuelas de pensamiento y al desarrollo humano. Así, estamos migrando de ser una universidad grande de más de 196,000 estudiantes a una gran universidad incluyente y equitativa, que educa para transformar a los jóvenes estudiantes y se transforma para trascender a través de sus egresados. Señor secretario Ildefonso Guajardo, gracias. Gracias por honrarnos con su presencia, principalmente en estos momentos en que sabemos que está defendiendo con toda su capacidad e inteligencia los intereses de nuestro país
en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Fue usted un ejemplar estudiante y ahora es un servidor público ejemplar, comprometido con los más altos intereses de México. Cuenta con todo el apoyo de sus compañeros economistas y de su alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para seguir cumpliendo con entrega, compromiso y lealtad su alta responsabilidad ahora en el inicio de esta segunda ronda de negociaciones. Estamos seguros que ante cualquier escenario, México saldrá adelante. Y en estos momentos de tensión e incertidumbre, nos viene a la mente un pensamiento del gran novelista ruso León Tolstói, cuyas ideas influyeron en personajes como Gandhi y Martin Luther King. Cito: los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Finalmente, como ejemplo de la trascendencia de esta Facultad de Economía, me voy a permitir dar lectura al breve testimonio de un egresado de la primera generación de esta gran facultad, quien actualmente es un apreciado profesor de la universidad, y me refiero al maestro César Rangel Guzmán. Cito: las enseñanzas y aprendizaje que obtuve en la Facultad de Economía han sido de gran valía en mi vida personal, familiar y profesional. Aquí me enseñaron teoría económica, pero también principios y valores para ser responsable de mis actos, asumiendo las consecuencias de los mismos. Aprendí a estudiar de manera disciplinada y a desarrollar un pensamiento analítico, crítico y constructivo. Por encima de todo, considero que esta escuela me formó para servir a la sociedad. Por ello, una de las mayores bendiciones que he recibido y uno de mis máximos orgullos es haber sido estudiante y ser egresado de esta formidable Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias, maestro César, y a todos ustedes, muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias al señor rector por su mensaje. Le pido ahora al maestro Raimundo Galán, director de la Facultad de Economía, nos dirija unas palabras. Buenos días, estimado secretario de Economía Ildefonso Guajardo, estimado rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza, doctor Arturo Estrada, secretario de Educación en representación del Gobierno del Estado, distinguidos invitados, amigos todos. En esta ocasión quiero agradecer la presencia de todos y agradecer a todo el equipo de trabajo, porque creo que este ha sido un gran reto. Es muy difícil poder armar un foro tan complejo y tan completo y en un momento tan trascendente. Agradezco y le agradeceré eternamente al secretario Ildefonso, que nos ayudó desde hace más de 8 meses para ir armando toda esta agenda, a Agustín Cárdenas, al gobernador del Banco de México, a Alejandro Werner del Fondo Monetario Internacional, a un gran amigo de la facultad y egresado, Everardo Elizondo, también otro egresado distinguido en el sector del autotransporte, a Eduardo Solís, a Herminio Blanco, con toda la experiencia que tiene en negociaciones de tratados de libre comercio, y finalmente al Nobel de Economía Paul Krugman. Como les digo, estar al frente de una escuela con tanta historia y tanta trascendencia, con tantas distinciones, con profesores de tan alto nivel, con tan buenos estudiantes y sobre todo con excelentes egresados que ha trascendido no solo en el sector público, sino en el sector privado y en el académico, es un gran reto. Y hacer que mis alumnos, nuestros alumnos se sientan orgullosos y sientan ese espíritu FAECO, ese espíritu de pertenencia a la facultad, nos hizo crear en que tenemos que pensar en que esta facultad es grande, es importante, pero puede tener mucho más presencia. Y un evento de este tipo, a pesar de que es un reto, es una gran oportunidad para decirle a los chavos que, miren, hay egresados muy buenos, han trascendido, han hecho aportaciones muy buenas a la sociedad y ustedes tienen la responsabilidad y la obligación, por ser parte de FAECO, de seguir haciendo este ejemplo, de trascender, de ir más allá.
La historia de esta escuela, este 6 de septiembre del 57, que después tuvo una renovación y que gracias al Banco de México y a la señorita Consuelo Meyer, se creó un sueño, y es lo que decía hace 10 meses más o menos cuando asumí la dirección. Todo surgió a través de un sueño muy bueno, un sueño que ha resultado ser un éxito, que hemos tenido muchos logros, pero que los debemos seguir teniendo. Y lo que les digo a los alumnos es que nunca hay que dejar de soñar, siempre hay que soñar, pero sobre todo cumplir esos sueños. En lo personal, hacer un foro como este fue mi sueño. Siempre he querido que esta facultad sea mucho más importante, que sea mucho más reconocida. Y entonces coordinar y hacer todo este esfuerzo creo que ha valido la pena, y quiero que a nuestros alumnos se les quede un día como hoy, el 31 de agosto y el 1 de septiembre, como ese evento en el que la facultad fue reconocida no solo a nivel local, nacional, sino internacional. Tenemos que aprovechar todos estos egresados distinguidos que aportan tanto a la sociedad. Tenemos que tener una gran responsabilidad social. Debemos trascender. Esta palabra no la digo solamente porque es parte del objetivo de la visión de la universidad. Estoy totalmente convencido de ello. Creo que la educación es básica para poder transformar a la sociedad. Y si transformamos a la sociedad y la forma de pensamiento, podemos trascender. Un gran sueño para mí es poder hacer que la facultad trascienda y que algún día sea reconocida cada vez más. No me quiero ampliar más, simplemente quiero agradecer a todos y cada uno de los asistentes, de los invitados, y muchísimas gracias por hacernos cumplir este sueño. Gracias. Muchas gracias al maestro Galán por su mensaje. Para impartir la primera conferencia de esta jornada titulada Política Mexicana de Comercio Exterior, le pido amablemente al secretario Ildefonso Guajardo Villarreal haga uso de la palabra y asimismo que haga la declaratoria inaugural de este foro. ¿De la escuela? Ok. En estos momentos pedimos a producción nos haga favor de pasar el video conmemorativo del 60 aniversario de la facultad. Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Nuevo León. La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue creada en 1957, siendo parte de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Su primer director fue el contador público Ramón Cárdenas Coronado. Al inicio no se contaba con un grupo académico con formación de economistas, ni un programa adecuado a los estándares internacionales. Por ello, el contador Cárdenas solicitó apoyo para el fortalecimiento de la facultad al entonces director del Banco de México, don Rodrigo Gómez, oriundo de Linares, Nuevo León. Don Rodrigo comisionó a la maestra Consuelo Meyer Lepé, economista del Banco de México, para encabezar el nuevo esfuerzo. La maestra Meyer llegó a Monterrey en 1957, asumió la dirección de la facultad y permaneció en ella hasta la graduación de la primera generación. En palabras de la maestra Meyer, mi proyecto carecía de originalidad. La novedad consistía en ponerlo en práctica en México, en una escuela de provincia y en conseguir los medios necesarios para ello. En esencia, se trataba de crear una planta de profesores de tiempo completo, bien remunerados y de probada competencia, de establecer un procedimiento idóneo para la selección de los estudiantes y comprometerlos a dedicarse exclusivamente al estudio con ayuda de becas. En la medida de lo posible, en seguir un plan de estudios concentrado en pocas pero bien enseñadas materias, formar una buena y debidamente administrada biblioteca y en el cumplimiento estricto de los programas de los cursos, calendarios y horarios de trabajo. El proyecto recibió la aprobación de don Rodrigo Gómez, ofreciendo apoyo adicional del Banco de México para la elaboración del plan de estudios junto con don Daniel Cosío Villegas y don Víctor Urquidi, ambos miembros del Colegio Nacional y forjadores del Colegio de México. La colaboración del profesor Urquidi fue decisiva. Realizó una admirable labor de promoción que tuvo dos magníficos resultados.
la incorporación de excelentes maestros y la obtención de proyectos de investigación. Nuestra facultad ha tenido diferentes ubicaciones y desde su origen, la misión es poner la ciencia económica al servicio de la sociedad mexicana, especialmente la de nuestro estado, siendo la intención siempre que nuestra facultad sea reconocida entre las mejores de América Latina. Sus objetivos siguen siendo la formación de economistas con una sólida preparación académica que les permita actuar con profesionalismo en todos los ámbitos que el país requiera. El mantenimiento y mejora continua de una biblioteca especializada y pública. Contar con un centro de investigaciones económicas, CIE, generador de análisis económico de alta calidad y de formación estadística regional de carácter socioeconómico. La difusión de conocimientos en las diversas ramas de la economía, especialmente en relación con los problemas regionales, nacionales e internacionales. Entre sus principales características destacan un profesorado de excelencia académica formado en su mayoría por doctores con estudios realizados en el extranjero, miembros del Sistema Nacional de Investigadores y dedicados exclusivamente a la enseñanza y a la investigación dentro de la facultad, que han obtenido distinciones nacionales, destacando en los primeros lugares del Premio Nacional de Economía Víctor L. Urquidi y del Premio Nacional de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el Premio UANL, que nuestra alma mater otorga a las mejores investigaciones en el área de ciencias sociales, entre otros. Materias de alto rigor académico, acreditaciones nacionales e internacionales, programas de intercambio nacional e internacional, programas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. La Biblioteca Consuelo Meyer Lepé, que dispone del acervo de libros y revistas especializadas en economía más importante del norte del país. Además, es depositaria oficial de las publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas y está suscrita a colecciones especiales del INEGI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la FAO, entre otras. La licenciatura cuenta con un plan de estudios centrado en las materias fundamentales de economía, teoría económica, métodos cuantitativos, economía aplicada, finanzas e historia económica, que ha permitido obtener la acreditación desde el 2006 del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica. El plan de estudio sigue los requerimientos del mercado laboral sin descuidar el desarrollo de una visión humanista. Nuestros egresados cuentan con una manera distintiva de pensar. Son profesionistas que pueden desempeñarse con éxito en el sector público, la iniciativa privada o la academia, como consultores económicos, empresarios, políticos, banqueros, funcionarios públicos de carrera, diplomáticos, investigadores, profesores de economía, ejecutivos de grandes corporaciones, entre otros. Su habilidad de aprender de manera autónoma permite al egresado aplicar y generar conocimiento, resolver problemas y tomar las decisiones adecuadas bajo las condiciones del método científico. Entienden a su vez las decisiones de empresas y personas, analizan y manejan las finanzas corporativas e integran teoría, matemáticas y estadística para comprender los retos económicos del país, destacando en el área de investigación, obteniendo los primeros lugares de premios a nivel nacional, tales como el Premio Nacional Banamex, el Premio Nacional Tlacaelel, el Premio del Colegio Nacional de Economistas, por mencionar algunos, y a nivel local se han distinguido por obtener los primeros lugares en el Premio a la Mejor Tesis de Licenciatura y Maestría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León celebra 6 décadas formando profesionales que han contribuido en el desarrollo económico de México y del mundo, siguiendo la visión de nuestra universidad de educar para transformar y transformar para trascender. Ahora sí cedo la palabra al secretario Ildefonso Guajardo Villarreal para que nos dicte la primera conferencia del día de hoy y dé la declaratoria inaugural a este evento.
Buenos días, tengan todos ustedes. Por más importante que sean los temas de coyuntura, no nos deben de distraer de lo que realmente venimos a celebrar el día de hoy. El día de hoy venimos a celebrar 60 años de una gran institución. De una institución que nació del compromiso de mexicanos célebres, de mexicanos esforzados, que pudieron ver más allá de su entorno y comprometerse con la formación de talento para un cambio y para una transformación de país. La historia de esta facultad nace de ese esfuerzo y se enriquece con la transformación de vidas. No creo equivocarme si digo que en un altísimo porcentaje los egresados de esta escuela son el mejor ejemplo de la cultura del esfuerzo. En la mayoría, y ese fue el contexto de las generaciones con las que me tocó coexistir en los 5 años de trayecto, éramos hijos de padres trabajadores que en muchos casos no habían completado apenas su educación básica. Éramos hijos de familias esforzadas con principios y valores que creímos en un futuro y nos comprometimos con él. Los compañeros con los que me tocó cruzar esa experiencia, todos veníamos del sistema público de educación. Todos nos esforzamos con un sueño, con una visión, y no podría enumerar el número de éxitos alrededor de compañeros que, así como fue mi experiencia, han estado en todos los planos de la actividad económica del país, en el sector privado, en el sector público, en el sector académico. Muchos de nosotros tuvimos que aprender inglés en edad adulta, porque si bien el sistema educativo de Nuevo León era de excelencia, no tenía la orientación bilingüe y nos tocó el esfuerzo de tener que en la edad adulta aceleradamente prepararnos para tener la oportunidad de gozar con una beca en el extranjero. Esos esfuerzos no hubieran podido redituar si no hubiéramos tenido una generación que nos presidió, que se comprometió con esa visión, una visión de transformación y de excelencia. Eso nos debe de llevar a una conclusión fundamental, que este país no podrá tener futuro si no nos comprometemos con una calidad pública de educación, si no nos comprometemos con una transformación que logre que los mexicanos nazcan en Nuevo León o nazcan en Oaxaca, puedan tener las mismas oportunidades para enfrentar los retos que la vida les depara. Y en ese sentido, creo que la esencia, fundamentalmente hacia el futuro y la transformación del país, está justamente en la reforma educativa, que debe ser el catalizador de cambio y de transformación. Quiero agradecerle al señor rector Rogelio Garza el compromiso que ha tomado con la Facultad de Economía, agradecerle el gran apoyo que esta facultad ha recibido de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin duda, Raimundo, gracias por el esfuerzo y la visión de convocarnos a este gran aniversario, y en ello pues quiero reconocer la presencia de directores que han pasado por aquí en todos los tiempos: Ernesto Bolaños, Jorge Valero, Arturo García Espinosa, quien me tocó ser justamente alumno durante su época de director, al igual que en ese momento, que en paz descanse, Francisco Maidón, Pedro Villesca, Daniel Flores está aquí también, Julio César Arteaga, sin duda. Gracias por estar aquí celebrando los primeros 60 años de esta gran institución. Agradezco al secretario de Educación, Arturo Estrada, estar aquí con la representación del señor gobernador, y sin duda a exgobernadores del estado, don Eduardo Elizondo, y a un egresado de esta facultad, hasta ahora el único gobernador, esperemos que no sea el último, de la Facultad de Economía como gobernador del estado. Sócrates, gracias por estar aquí. Así es que échenle muchas ganas y esperemos seguir teniendo más gobernadores. Adicionalmente, reconocer la presencia de otro egresado distinguido, el señor tesorero del Estado, Carlos Garza, y a un banquero central, don Everardo Elizondo, quien ha transitado desde el servicio privado hasta el servicio público
y a quien tengo que reconocerle que, tal vez sin darse cuenta, en aquellos épicos debates entre él y el difunto Puente Leiva, nos emocionaron a muchas generaciones de estudiantes que fuimos al antiguo Club de Industriales a verlos esgrimir y debatir ideas interesantes sobre la economía con visiones a veces contrastantes. Esa es la riqueza de esa institución, que nos forma y nos fortalece en distintas visiones, que nos entrena para poder defender nuestras ideas, nuestros puntos de vista, a veces no siempre coincidentes, pero eso es lo que enriquece, eso es lo que nos fortalece y eso es lo que sin duda nos ha dado un gran prestigio nacional e internacional. Agradezco la presencia a los miembros de la Junta de Gobierno que están aquí el día de hoy con nosotros de la universidad y de empresarios quienes han estado enterados de esto y participando. Pero sobre todo quiero agradecerle a los maestros, al plantel académico de esta gran escuela, algunos que todavía siguen siendo maestros. Vimos al maestro Bolaños en este video robando cámara en varias tomas. El maestro Bolaños yo creo que es hoy el maestro en actividad que más alumnos ha forjado en la Escuela de Economía. Y sin duda, al maestro Leoncio Durandó, quien fue un maestro duro, de alta disciplina, pero gracias a él aprendimos a pensar antes de hablar y a evitar decir tonterías cuando uno no está convencido de lo que está discutiendo. Gracias, maestro Durandó, por estar aquí. Yo sé que en la mención también está la omisión y sin duda no será una omisión intencionada, pero reconozco a quienes en mi tiempo se destacaron claramente. La intervención del día de hoy es la primera conferencia que inicia este ciclo sobre comercio exterior y específicamente el Tratado de Libre Comercio. Y quiero hacer una disculpa de que nada de lo que diga aquí, ni los errores que cometa, pueden ser ocasionados por mis maestros de comercio exterior, Ricardo Cavazos y Chuy Garza. O sea, de una vez los exento de cualquier responsabilidad en la formación en materia de comercio exterior. Hay mucha gente valiosa que ha trascendido y está hoy demasiado activa en los terrenos públicos y privados, pero sin duda nos pasaríamos toda la mañana haciendo referencia a todos y cada uno de ellos. Déjenme iniciar tratando de enmarcar claramente cuál es la visión de lo que ha sido la política de comercio exterior mexicana. Muchos de los compañeros de la Facultad de Economía tuvieron incidencia importante en esa visión. Nuestras generaciones, al graduarse y a irse al extranjero, a veces se veían en la necesidad de tomar empleos por experiencia y por inversión en desarrollo de capital humano para irse a la Ciudad de México, y al mismo tiempo fueron a crear un nuevo semillero de economistas. Maestros como Sócrates, como Ricardo, como Almaliza Reyes de Rizo, fueron los maestros iniciales y que fueron a fortalecer las filas del ITAM en la Ciudad de México. Y al mismo tiempo se incorporaron a sus tareas de política económica y a influir claramente en el rutero del país. El primer gran debate de política exterior se dio en el sexenio que inició en 1976. Se debatía si el país debería de dar un cambio trascendental de una política que entre la parte final de los 50, los 60 y los 70 había logrado, sin duda, compartir una economía con altos niveles de protección, al mismo tiempo con un crecimiento estabilizador, que con una tasa de desarrollo demográfico relativamente moderada en esa época, mediados del siglo pasado, permitió ese crecimiento que sin duda fue un crecimiento importante para la consolidación de la industria incipiente en la economía mexicana. El primer debate lo perdieron los aperturistas. Después, en el siguiente periodo gubernamental, en 1982, se retoma el debate y en el sexenio de Miguel de la Madrid finalmente lo ganan los aperturistas.
habíamos ya incursionado en un modelo basado en un esquema exportador a través del famoso modelo maquilador a final de los 70s. Pero este fue diseñado ex profeso para poder permitir importaciones libres de gravamen, porque al mismo tiempo se ensamblaban y salían del país. Pero esto no había transformado la esencia y la estructura de precios en la economía mexicana. No fue sino hasta que se toma la decisión de incorporarnos al GATT, que se vuelve efectiva a mediados de los 80, que realmente nos incorporamos al proceso del comercio multilateral. Cualquier negociación multilateral negociada siempre parte de una visión paulatina y de un impacto moderado. Esa negociación estaba visualizada para una desgravación lenta, con autorizaciones de cupos, pero con aranceles totalmente prohibitivos cuando se trataba de importar por encima de los cupos. A esa velocidad, el país iba a tardar un tiempo considerable para poder tener realmente una economía abierta. No fue hasta inicios de los 90, cuando de una manera sin duda vanguardista, se toma la visión de poder incorporarnos al área de libre comercio más grande del mundo, el área de Norteamérica. Y esa visión se toma claramente entendiendo los riesgos y los compromisos. Había que romper tabús, había que cambiar la circunstancia y había que tomar las decisiones. El reto no era menor. Era la primera vez que 3 naciones con diferentes niveles de desarrollo se incorporaban en un proceso de integración comercial. No solo el reto era generar una zona de libre comercio, sino como así se demostró, el tratado que se negoció en 1992 fue un tratado que incorporó a profundidad una visión más allá simplemente de la apertura de mercado. Era también construir las disciplinas necesarias para generar la certidumbre que garantice los flujos de inversión. Los tratados internacionales tienen elementos básicos más allá de la desgravación arancelaria y tienen que ver claramente con los mecanismos de arbitraje que nos dan certidumbre en 2 grandes temas: seguridad de la inversión y al mismo tiempo decirnos cómo vamos a resolver disputas cuando enfrentemos disputas comerciales. Los tratados no nos exentan de disputas comerciales, nos dan los mecanismos de certidumbre para poder resolverlas. Y así nos embarcamos en un gran proyecto. Y aquí están varios alumnos de la Facultad de Economía que fueron pioneros en ese grupo que se integró justamente a inicios de los 90. Israel Gutiérrez, que fue profesor de la facultad y que a partir de ahí invitó a varios alumnos de esta escuela, tendrán ustedes mañana a uno de sus pupilos, a Eduardo Solís, y a un grupo de economistas que se incorporó a las negociaciones al inicio de los 90. El tratado finalmente se logra cerrar en una primera instancia en 1992. La parte de contenido fue totalmente concluida con la administración Bush. Sin embargo, hubo un candidato en aquel tiempo, Bill Clinton, que decía que el acuerdo negociado por Bush era un acuerdo insuficiente porque no era un acuerdo justo de comercio. El argumento fundamental es que no incluía los elementos laborales, de derechos laborales y de derechos ambientales. Un tema que fue un gran debate durante las discusiones del tratado, con un candidato presidencial independiente que se llamaba Ross Perot, y que lo que decía es que México, simplemente de manera artificiosa o ventajosa, podría traer inversiones y producción simplemente degradando las reglas ambientales y teniendo como ventaja competitiva el no cumplimiento de obligaciones laborales. Ambos temas claramente resultaron falsos, pero sin embargo, políticamente, el candidato ganador que no se esperaba en aquella elección, Bill Clinton, tuvo que hacer una transformación para poder políticamente respaldar el acuerdo. Y entonces puso en la mesa la incorporación de 2 capítulos, el capítulo laboral y el capítulo ambiental. El gobierno mexicano, una vez de haber cerrado el acuerdo con George Bush, tuvo que enfrentar una nueva negociación. Y en esa negociación, claramente, la idea era cómo permitir que Clinton construya su plataforma política para apoyar el acuerdo, sin que realmente distorsione fundamentalmente lo negociado. Así, estos 2 acuerdos se convirtieron en los famosos acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. Aquellos que tenían mecanismos de controversia
pero no sujetos a los mismos mecanismos comerciales, de tal manera que no tenían efectos directos sobre el proceso. La mejor prueba de ello es que durante más de 22 años no se dio ninguna controversia ambiental o laboral dentro de este proceso. A partir de ese momento, Bill Clinton pudo liderar la aprobación de este acuerdo en el Congreso norteamericano. Justo hacia fines de 1994 se logra la aprobación, no con una cantidad excesiva de votos a favor. Siempre las tendencias proteccionistas dividen la posición de los congresistas en Estados Unidos y una parte de ellos, una parte importante en el Partido Demócrata, no necesariamente se ha afiliado con el libre comercio. Pero la conclusión de ese momento es que el TLC, al menos en la dinámica política de Washington, no hubiera sido posible si no se conjugan en el tiempo dos presidentes, un republicano visionario, dispuesto a tomar riesgos bajo un nuevo modelo, y un demócrata políticamente hábil que pudo dar la vuelta a un proceso donde fue crítico y después fue que gracias a él se lograron los votos para que este acuerdo se aprobara. 22 años después de este proceso, desde la perspectiva mexicana y desde el objetivo de esta gran convocatoria, ¿qué ha pasado en México con esa transformación? Sin duda, el TLC ha cambiado radicalmente la geografía económica nacional. El volumen del comercio internacional se multiplicó aproximadamente por 7, de alrededor de 50,000 millones de dólares en comercio internacional, nos fuimos a una cifra que hoy se acerca a los 800,000 millones de dólares. Las exportaciones también se exponenciaron. Como todo acuerdo, la otra parte de la historia es la inversión. Antes del TLC, la inversión extranjera directa era de aproximadamente 2.500 millones de dólares. Después del 94 y hasta el 2012, el promedio brinca aproximadamente 19,000 millones de dólares. Y en los primeros 5 años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, hemos incrementado en más de 52% los flujos anuales, a llegar a una cifra promedio anual de 33,000 millones de dólares. Es claro el escalamiento de la plataforma de inversión que México ha transformado a través de su apertura. Al mismo tiempo, observamos la importancia en una economía abierta del efecto que el motor externo que se comparte con el motor interno tiene. En la crisis de 1995, después de haber experimentado caídas fundamentales, tuvimos una caída casi del 5% del PIB. El año siguiente, en el 2010, nos recuperamos en 5,1%. Más de esa mitad de la recuperación está asociada con el sector exportador. Después, en la crisis más adelante, del 2009, tuvimos una caída del PIB todavía más radical. El PIB aproximadamente cayó en la primera cayó 6,5% y en la segunda, en el 2009, cayó 4,7%. Pero esa segunda caída en el 2009 fue totalmente compensada por el sector exportador. Casi el crecimiento del año siguiente, el 2010, el 5,1%, se explica en un gran porcentaje por la dinámica del sector exportador. Así es que la estrategia, sin duda, tuvo efectos positivos compensadores, justamente para equilibrar los golpes que en un momento determinado pudiera sufrir la economía. El porcentaje del PIB que representa el comercio exterior pasó de alrededor del 26% antes de la apertura a cifras que claramente lo llevan a 2/3 partes de la economía el día de hoy. Los salarios, sin duda los salarios del sector externo están mucho mejor remunerados que los salarios de la economía tradicional. Aproximadamente, dependiendo de estimaciones, puede variar entre un 30 y un 50% por encima de esos salarios. Es innegable, simplemente con tomar un recorrido en la geografía nacional, como quienes tenemos edad suficiente vimos la transformación del Bajío, las inversiones en el sector automotriz, en el sector aeroespacial. México, de ser un país que exportaba antes de la apertura básicamente 2/3 partes minerales y petróleo y apenas 1/3 parte manufacturas, hoy exporta 90% manufacturas y solo 10% minerales y petróleo. Y esas manufacturas han avanzado
en su nivel de complejidad y de sofisticación. Dicho esto, con esta innegable transformación estructural de la economía y con una clara conciencia que en una economía abierta tenemos que definir una política industrial que tiene que estar basada en agendas sectoriales para poder potenciar el crecimiento del país y no en una estrategia de protección arancelaria, logramos estar donde estamos hoy. Pero también hay que tener la realidad y la conciencia de que esta transformación dejó saldos adeudados, dejó cuentas por pagar. Primero, el desequilibrio regional. Mientras que 5 estados de la República, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, representan más de la mitad de las exportaciones de este país, el 52%, el sur-sureste de México no llega a representar ni el 5% de las exportaciones del país. Mientras que la inversión extranjera directa, que llega, por ejemplo, a 10 estados de la República, entre los que está Nuevo León, ahí está más de la mitad de la inversión extranjera directa. Hay estados que escasamente reciben el 1 o el 2% de esta inversión y sobre todo los estados del sureste. Este desequilibrio regional también viene aparejado de una falta de equidad en las oportunidades por tamaño de empresa y por unidad económica. Es claro que esta evolución exportadora no tuvo la fortaleza de incluir a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor, que son clásicamente la estructura productiva de regiones como Europa, Estados Unidos y otros países. El tema fundamental que está ligado a la pregunta TLC crecimiento está en tener el realismo de reconocer que en todos los años que han pasado desde la aprobación del TLC, 22 años, podemos llegar a la conclusión que el crecimiento ha sido un crecimiento relativamente modesto. En promedio, en las últimas 3 décadas de este país, el crecimiento anual no ha pasado del 2%. La pregunta y en el debate siempre es la misma. Los tradicionales opositores a la ortodoxia económica dicen que nos equivocamos en el modelo, que el proceso de desarrollo no debió haber sido simplemente el aperturismo o la apertura de la economía mexicana. La respuesta que yo le doy a esa crítica es que no aplicamos el modelo como debió de haberse aplicado. Faltaron acciones de política pública para poder haber asegurado que la apertura iba asociada con instrumentos que podían motivar el desarrollo. Y en ese sentido, es claro reconocer para cualquier especialista en comercio internacional que un acuerdo de libre comercio es un instrumento necesario. La apertura del comercio mundial ha logrado generar crecimiento en el mundo y erradicar pobreza, pero son instrumentos insuficientes para poder despejar las encrucijadas del desarrollo. Y en ese sentido, claramente, al inicio de esta administración, el señor presidente fue claro en su planteamiento. No era posible haber hecho la apertura de la economía de este país sin reconocer que era necesario liberalizar las capacidades competitivas de la economía mexicana. ¿Cómo podemos esperar que las pequeñas y medianas industrias automotrices prosperaran frente a sus competidores extranjeros si los hacíamos pagar costos energéticos el doble de los internacionales, en el caso de energía, por ejemplo? ¿Cómo les podíamos exigir competir internacionalmente si no teníamos la fortaleza de los mecanismos antimonopolio para poder garantizar la competencia libre en el país, generando una concentración de insumos productivos en manos de empresas con acaparación de rentas, como las telecomunicaciones, que hacen más costoso el proceso productivo de las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo les podemos exigir a las pequeñas y medianas empresas competir si el costo de financiamiento internacional era el doble, por lo menos, de lo que otras empresas conseguían en mercados financieros internacionales? Así es como llegamos claramente desde la perspectiva de la apertura a entender que las reformas estructurales en materia energética, en materia de competencia económica, en materia laboral,
en materia financiera, en materia de telecomunicaciones, están diseñadas fundamentalmente a emparejar el piso y permitir claramente generar las circunstancias para que las pequeñas y medianas se integren a las cadenas de valor global. Estas reformas, sin duda, empiezan a dar resultados y seguirán dando resultados para emparejar el piso. Esto conjuntamente, claramente, con una política de desarrollo regional bien estructurada, podría ser sin duda un cambio en las tendencias en el modelo de desarrollo. El presidente anunció a fines de septiembre del 2014 las zonas económicas especiales. Pedro Aspe, en conjunto con un grupo de estudiosos de los 3 países, hizo un estudio que a 10 años del TLC llegaba a la conclusión que el sur-sureste mexicano quedó aislado del proceso de integración y lo atribuyó fundamentalmente a 2 factores, a la falta de infraestructura productiva y a la falta de desarrollo de capital humano. El proyecto de zonas económicas especiales está claramente ubicado dentro de ese enfoque. Primero, no es la condición de pobreza la que define la selección de una zona económica especial, no es el único factor. Tiene que haber conectividad, cercanía con los océanos, la posibilidad de infraestructura de conectividad entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico y un núcleo poblacional lo suficientemente importante para poder desarrollar claramente el capital humano y capacidades productivas. En este proyecto es clarísimo que no se puede inventar ni canibalizar lo que ya hemos hecho en clústeres en el país. Lo que hay que hacer es ubicar las vocaciones productivas y definir claramente cuáles son los 4 pilares que pueden generar éxito en esta integración. El primero tiene que ser un tratamiento diferencial desde el punto de vista fiscal. El segundo, eso solo no garantiza nada. El segundo es la infraestructura productiva de conectividad. El tercero es el desarrollo de capital humano necesario en este proceso. Y el cuarto es tener claramente identificados las inversiones ancla que son necesarias para desarrollar el potencial de estas regiones. Al analizar los flujos de lo que se transporta entre el Pacífico y el Atlántico a través del Canal de Panamá, se observa que la mayor cantidad de bienes son bienes, lo que le llamamos bulk, lo que llamamos commodities y lo que llamamos productos industriales básicos. No se transportan autopartes, no se transportan piezas para avión, se transportan plásticos, acero, metal mecánica, granos, y hay que analizar exactamente las vocaciones productivas en estos estados iniciales 4, la zona de Puerto Chiapas, la zona de Salina Cruz, la zona de Coatzacoalcos y la zona de Lázaro Cárdenas, para analizar claramente las ventajas comparativas y las vocaciones productivas. Es entender al fin del día que si no tenemos una conciencia de complementación de la estrategia de apertura con políticas públicas, sin duda nunca estaremos completando los instrumentos para el desarrollo. Sobre esa misma apreciación, creo que los economistas hoy tenemos no solo los retos tradicionales que como especialistas en política económica tenemos, pero tampoco podemos estar ausentes de los cambios de tendencia a nivel global. México siguió después del TLC encauzado en negociaciones comerciales. Hoy tenemos 12 tratados con 46 países que nos hablan una parte significativa del Producto Interno Mundial para el comercio internacional. El 70% de lo que comerciamos hoy está justamente bajo la protección de tratados. Sin embargo, al mismo tiempo, el mundo enfrenta otros desafíos. Y lo que a veces los economistas, y ese es uno de los grandes temas, acabo de estar en la Convención Internacional en la Ciudad de México convocada en el CIDE, y algunas de las reflexiones que se hicieron en las mesas sobre modelos, está una frase que siempre nos ubica entre cuando estamos en la academia o en la investigación y cuando salimos al servicio público. Extrañamos el ceteris paribus. Nada se queda constante, todo evoluciona y todo cambia. Y en ese sentido, el inicio del siglo XXI nos trajo a un nuevo dilema y a un nuevo reto. La apertura, la transformación tecnológica,
la revolución industrial 4.0, el Internet de las cosas, la mecanización, todo trabajando conjuntamente, nos llevó a un punto en donde el mundo desarrollado tuvo que ajustarse a esas nuevas tendencias. Y si analizamos dónde se concentra la producción manufacturera entre 1970 y hoy, las 7 economías más grandes del mundo pasaron de haber tenido en sus economías la producción manufacturera de alrededor del 60% de los bienes manufacturados en el mundo a tener hoy el 30%. Y las economías emergentes y economías en desarrollo han aumentado drásticamente su participación en los esquemas de producción mundial, casi duplicando lo que tenían hace 40 años. En este modelo, el mundo se enriquece sin duda, pero hay perdedores en el proceso. Los perdedores no solo son el resultado del comercio, son el resultado de la transformación. Y hay que entender esa dinámica porque es la que le da la sustentabilidad a las instituciones y a la evolución de los países. Si no entendemos eso, no vamos a entender Brexit. Si no entendemos eso, no vamos a entender la elección de noviembre 8 de los Estados Unidos. Lo que nos está diciendo las tendencias mundiales es que hay un grupo de población claramente enojada con el proceso de cambio, donde se expresa que su modelo de vida se ha trastocado para siempre. Y la sustentabilidad de las políticas públicas pasa por tomar conciencia de poder resolver esa encrucijada. Los ganadores del proceso hoy, en el siglo XXI, son muchos. Son las juventudes que están en las plataformas de innovación, en la transformación, en la conectividad de las líneas de producción con el Internet y la solución de problemas potenciales, en las nuevas tendencias de la tecnología. Pero es una encrucijada difícil, porque esas nuevas generaciones, los ganadores del cambio y la transformación, generalmente no están organizados en las estructuras sociales del siglo XX. No tienen sindicatos, no tienen cámaras de comercio o cámaras de industria textil. Por lo tanto, el equilibrio político de su representación es distinto y necesariamente en este cambio de siglo no está compensando las voces del disgusto. Así es que la elección de noviembre 8 nos da un golpe de realidad. Nos da un golpe de realidad donde un discurso claramente definido para exacerbar los rencores de una población que se siente dañada por el cambio, fueron enfocados a un concepto simplista. Tú perdiste tu trabajo porque se lo llevaron a México. Tú estás perdiendo tu trabajo porque hay una inmigración ilegal que te está compitiendo deslealmente. Aquí en este auditorio todos sabemos que esas son falacias, que son verdades a media con pobres entendimientos, pero eso no se entiende en la dinámica de la comunicación política. Y es una responsabilidad también de nosotros encontrarle una solución a la ecuación, porque no importa qué tan brillantes seamos, va a ser difícil poder encauzar institucionalmente nuestras propuestas si no podemos realmente dar una solución a lo que estamos enfrentando. Hoy parece una verdad que los déficits comerciales pueden ser objetivos de políticas públicas. Hoy parece una verdad que tener un déficit comercial es una debilidad económica. En este auditorio no tengo que convencerlos de la falacia que este dicho expresa, pero la realidad es que afuera hay muchos que lo creen. O sea, hay muchos que no saben que un déficit comercial de la cuenta corriente, no es más que el resultado de la combinación de la política fiscal y la política monetaria, que no entienden que al fin del día, si tú quieres tener un superávit comercial, tiene que ir asociado con una política fiscal acorde, que no entienden que el hecho que existe una cuenta corriente es porque hay una balanza de pagos que debe estar en ceros y que para tener un déficit alguien lo tiene que estar financiando por la cuenta de capitales y que realmente lo que estamos expresando es que tienes una moneda con señoraje que tiene valor internacional y que te estás financiando claramente con otros. Hoy la economía norteamericana tiene pleno empleo
y hoy está pasando por uno de sus mejores momentos gracias a decisiones acertadas que se han tomado en el pasado. Pero al fin del día, esa es la nueva realidad que enfrentamos. ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando a partir de este momento bajo la premisa de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Primero, es claro, como elemento fundamental, poder combatir el mal entendimiento de que este país es el único que ha ganado en esta integración comercial. Empezar a negociar bajo esa premisa es empezar mal. Es entender que solo vamos a la mesa a poner y no a negociar. En 22 años del proceso del tratado, todos hemos ganado. Sí, México tiene un superávit comercial frente a Estados Unidos, pero ese superávit comercial se explica porque hoy estamos negociando fundamentalmente productos intermedios, no bienes finales. El mundo se ha transformado en una gran cadena productiva. ¿Por qué? Porque los países ya no compiten como países, compiten como regiones. Europa tiene Europa del Este, Japón tiene a Tailandia, Malasia, Vietnam, y América del Norte integra 3 países que se complementan en sus factores productivos. Así es que, sí, efectivamente, algunas plantas han migrado a México. La pregunta es no cuántos empleos se han trasladado a México, sino la pregunta es cuántos se hubieran perdido en la competencia con Asia si México no se integra a hacer más competitivas las cadenas productivas en América del Norte. Esa es la pregunta correcta. Hicimos un pequeño análisis de los que se piden muy seguido en la facultad. Descompongamos la producción manufacturera en el Rust Belt, en los estados del óxido que le dieron el voto a Trump, en 2 grupos. La manufactura asociada con cadenas productivas con México y Canadá y aquella manufactura que no se asocia con cadenas productivas. La que no se asocia y compite vis a vis con China va de caída radical. La que se asocia en cadenas productivas crece en valor y aún y con el cambio tecnológico es la que menos empleos pierde. Así es que en el primer dilema México no es el problema, México es parte de la solución. El segundo gran tema que hay que entender es que 22 años después un acuerdo tiene que modernizarse. La economía internacional se ha transformado profundamente y estamos desperdiciando oportunidades muy importantes. ¿En qué temas? En muchos. El primero, la energía. Hace 22 años la energía fue el gran no del Tratado de Libre Comercio, solo compensada por el no migratorio. Hoy la realidad es distinta no solo porque México transitó una reforma energética, la realidad es distinta porque Estados Unidos descubrió nuevas fuentes de energía en el petróleo shale y el gas shale. Canadá desarrolló las tecnologías de arenas de una manera más avanzada. América del Norte hoy es una potencia energética a nivel internacional. El costo de la molécula de gas es una tercera parte de lo que cuesta en Asia y en Europa. Por sí mismo la energía es una ventaja competitiva fundamental en la competencia internacional. El gas, la molécula de gas es la base en la manufactura de plásticos, de textiles sintéticos, de petroquímicos, es elemento básico para aumentar la competitividad de la región y la debemos de facilitar. ¿En qué sentido? Hoy, para poderle comprar petróleo ligero a Estados Unidos, hay que pasar por un proceso burocrático muy amplio. Para hacer los interlocks, las conexiones de electricidad en frontera, también la tramitología es excesiva. Tenemos que hacer que América del Norte integre su plataforma energética de una manera consolidada. Las telecomunicaciones, expresamente la apertura del mercado en México, da una nueva dinámica. El futuro de la manufactura está en las tecnologías de la información. Hoy los procesos de control, calidad y mantenimiento están diseñados en el Internet de las cosas. El liberalizar el sector telecomunicaciones es estratégico para el futuro de América del Norte. Así como esos temas, tenemos que también llegar a la conclusión de que a 22 años de haber firmado NAFTA, el capítulo laboral y el ambiental ya no deben de ser capítulos paralelos, deben estar integrados estructuralmente en el acuerdo, sujetos al mismo mecanismo de solución de disputas. Y esta reflexión la hago porque efectivamente un tratado de libre comercio debe de ser para que todos ganen, no solo para que unos ganen.
y no debemos de ponernos una venda en los ojos. En este país, todavía al inicio de este sexenio, hemos observado casos, como en el caso de Jalisco, donde un exportador exitoso de tomates se le intervino su producción porque tenía trabajadores de Chiapas hacinados en trailers con niños de 14 años en las líneas de producción, violando los derechos laborales. Si a ese productor le queda claro que puede ser llevado a un caso NAFTA por violación de derechos laborales de la ley mexicana, esto no es imposición internacional de leyes extranjeras, eso nos ayuda a realmente asegurarnos que el libre comercio es bueno para todos y no solo para unos cuantos. En ese sentido, yo les diría que el tercer gran elemento en este proceso es entender que esta negociación tiene que aterrizar en un resultado ganar-ganar para los tres países. No simplemente porque es un deseo de los negociadores mexicanos, no porque simplemente es algo fundamental que nos ha marcado el presidente en el discurso del mes de enero, sino porque también hay una transformación de la sociedad mexicana. La democracia también ayuda a fortalecer la capacidad de negociación. Hace 23 años, cuando un servidor, junto con Israel Gutiérrez, estábamos en la mesa de agricultura, Israel les puede platicar cuántas veces intentó pedir mayor apertura de jugo de naranja más acelerada para que nos dejen llegar al mercado americano. Y la respuesta de los negociadores americanos era: no puedo dártelo, porque si te lo doy se van a enojar los diputados de Florida, y si se enojan no van a votar por el TLC. ¿Qué quieres, TLC o jugo de naranja? Cuando Israel intentaba usar el mismo argumento y decirles: híjole, maíz no puedo ir tan rápido porque se me enojan los diputados de Guanajuato, se reían en nuestra cara y decían: ¿cuáles diputados si tu partido tiene mayoría y tu presidente es una mayoría disciplinada y les va a decir qué hagan en la votación? Bueno, esa realidad de hace 23 años no existe hoy. El Senado de la República, que es el responsable de aprobación de tratados internacionales, claramente mi partido no tiene mayorías. Y si yo no regreso a casa con un tratado que claramente refleje el avance del interés nacional, no tendrá posibilidad de ser aprobado en el Congreso mexicano. Así es que la seguridad no se las damos los negociadores, la seguridad es la democracia que todos hemos construido juntos. Con esto, les agradezco muchísimo su atención. Sin duda yo sé que hay muchas preguntas. Iniciamos ya las negociaciones del tratado el 16 de agosto finalmente. Y este inicio nos llevó a organizar 25 mesas de trabajo en todos los temas de la negociación. Están otras mesas en discusión para poder establecerlas. Como toda negociación, va a haber capítulos que avanzan con rapidez y fluidez. 10 de ellos es prácticamente ventajas para todos. En 10 tendremos diferencias y habrá 4 o 5 que son fundamentales, donde partimos de diferencias profundas, como el concepto de los déficits comerciales, como el tema claramente de cómo definimos las reglas de contenido regional. En nuestra definición de objetivos al Senado de la República, planteamos claramente hacia dónde vamos. El pilar de competitividad, fortalecerlo, analizar la integración de cadenas de valor y fortalecer las reglas de origen regionales del acuerdo. El segundo pilar claramente tiene que ver con los temas de modernización del mismo acuerdo. El pilar de los mecanismos de controversia deben de fortalecerse en esta nueva negociación para garantizar certidumbre a los flujos de inversión y de comercio. Y sin duda el pilar de modernización es fundamental para tomar ventaja de la economía del siglo XXI. Yo les agradezco su atención y quiero reservar tiempo para escuchar algunas de sus preguntas. Sin duda, economistas de la escuela siempre tendrán preguntas interesantes que formular, inclusive diferencias sustanciales que presentar. Muchísimas gracias por su atención. Por ahí me dijeron que había micrófonos. Las edecanes tienen micrófonos a su disposición, si nos hacen favor de levantar la mano para que ellas acerquen el micrófono y puedan realizar su pregunta. Gracias. Disponemos del tiempo que el secretario nos haga el favor de regalarnos. Agradecemos su comprensión.
¿No hay preguntas? Entonces no estoy en la facultad, entonces. Acá hay una. Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Imas y trabajo en el Grupo Rexal. La pregunta que tengo yo es esta. Ya tengo muchos años de oír, y por cierto tu exposición fue muy clara. Por ejemplo, el Pemex. Es increíble que tengamos petróleo y no seamos una potencia mundial. Tenemos que traerla de Estados Unidos. Cuando yo aquí tengo petróleo, ¿qué ha pasado con eso? Yo siento que no se ha manejado bien la economía que tenemos aquí en México. Son muchos discursos y seguimos igual. Muy bien. ¿Otra pregunta? Soy Enrique Barraza, egresado de la facultad y compañero de muchos de ustedes. Más que una pregunta, yo quería felicitarte en forma muy especial, Alfonso, por la exposición tan clara, no solamente del entendimiento en el proceso de negociación y la historia de los efectos del TLC, y la forma tan clara, precisa, contundente. Te quería comentar nada más que en 2008, cuando Alejandro Werner era mi jefe, le comenté que una parte importante de competitividad se lograba con reducir los aranceles de terceros países que nos estaban dejando poco competitivos con Estados Unidos, y entonces teníamos una protección efectiva negativa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos podía vendernos bienes con contenido de otros países que lo importaban a precios muy bajos o lo importaban sin aranceles, mientras que nosotros no podíamos tener esa competencia por los aranceles tan altos que teníamos con terceros países, y entonces nos estaban arrasando. Alejandro lo entendió muy bien. Y reducimos considerablemente los aranceles a terceros países. Pero yo creo que todavía quedan altos y es un elemento a considerar para la negociación o para la nueva década, la nueva era que se avecina, aumentar mucho más la competitividad de México reduciendo aranceles con terceros países para poder competir mucho más fuerte con Estados Unidos y Canadá. Es una pregunta, pero reitero tu excelente presentación y te felicito. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Una tercera pregunta para tomar tres. Acá hay una. Levántala bien para que te vean porque no te han visto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Iván Carrillo, estudiante de posgrado de la facultad. Mi primera pregunta sería, ¿qué tanto podría influir el tema político y este asunto de algunos que se puedan llegar a sentir perdedores en Estados Unidos, que pueda llegar a trabar el tema en las mesas de negociación? Y por otro lado, en caso de que exista intransigencia del lado de Estados Unidos o de Canadá, ¿qué tan probable o qué tanto podríamos pensar en ampliar las rutas comerciales no solo hacia el norte de América, sino pensando en Asia o hacia el sur? Gracias. Tomo estas tres. Empezaré por la pregunta de Enrique Barraza. Te agradezco tus comentarios, Enrique. Sin duda, hay siempre dos tendencias o dos puntos de vista para una política de desgravación unilateral que no está definida por una negociación. De hecho, México arrancó con un programa de desgravación unilateral de manera efectiva desde el 2008, que tiene impacto clarísimo.
Antes de esa definición del 2008, se había tomado una definición a través de los programas PITEX y de otro tipo de estrategias para poder incorporar insumos con tratamiento especial que eran claramente incorporados en cadenas de valor para el sector exportador. En el debate, cuando tú estás en una agenda muy activa, y aquí aprovecho para ampliar, cuando llegamos el 1 de diciembre, el reto en materia de política exterior comercial fue claramente definido por el presidente. Hacia el norte, en ese momento con la administración Obama, era lograr que esta integración de 20 años fuera mucho más eficiente, bajando costos de transacción, lo que es homologación de requerimientos y estándares o regulaciones, facilitación fronteriza, modernización de aduanas, etcétera. Con Europa, el acuerdo europeo se hizo en el año 2000, con más de 15 años de antigüedad, comprometimos la modernización y ahorita estamos yendo a la 5ª ronda de negociaciones que esperemos terminar este año para modernizar el acuerdo con Europa. Al oeste, de los 10 acuerdos con 46 países, solo teníamos Japón. Habíamos realmente desatendido una de las zonas de crecimiento económico más importantes del mundo. De hecho, una parte muy importante de nuestras importaciones viene de Asia. La idea fue entrar a la negociación del TPP, a la cual le dedicamos desde el día 3 de diciembre del 2012 hasta que firmamos ese acuerdo el 4 de febrero, con la noticia que Estados Unidos se salió del TPP. El TPP nos permitía afianzar nuestra relación con Asia, ampliando nuestras redes comerciales. Y al sur, aceleramos las negociaciones de Alianza Pacífico para integrar Chile, Perú, Colombia y México, el cual fue aprobado por el Senado, donde ya estamos claramente en una desgravación de más del 92% de la tarifa arancelaria y acabamos de autorizar la ampliación para incorporar Estados miembros asociados y en septiembre Alianza Pacífico estará incorporando negociaciones comerciales Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá en el contexto de Alianza Pacífico. Así es que la idea era claramente fortalecer los 4 ejes cardinales donde la plataforma México está enclavada y obviamente esto te da en la mesa de negociación diferentes puntos de vista. Hay quienes dicen, si tú vas a hacer una desgravación unilateral a la hora que te sientas a negociar y estás tratando de abrir mercados, vas a tener muy pocas fichas con cuales negociar. O sea, si estás sentado con Brasil y quieres que regrese al acuerdo de libre comercio en autos, porque México tiene gran capacidad para exportarles, pues claramente si ya hubieras hecho una desgravación con Brasil unilateral y ya hubieras eliminado aranceles en lo que a ellos les interesa, los bienes agropecuarios, pues Brasil no tiene ningún incentivo para abrirte su mercado de automóviles. Entonces, en la misma estrategia tienes que incorporar cuál es tu plan de negociaciones comerciales, cuáles son los insumos estratégicos que no pueden esperar a que tengas negociaciones para integrarlos. Y este es el caso de los insumos fundamentalmente que vienen de Asia y que están en la cadena de electrónicos y en la cadena de básicos fundamentales para que nuestras exportaciones tengan competitividad internacional. Entonces sí, o sea, sin duda es importante mantener la competitividad. Esa es parte de lo que tenemos que tener en visión clara en el plan B. ¿Cuál es el plan B? Bueno, no te vas a sentar a negociar con los Estados Unidos sin tener claramente definido qué vas a hacer si esa negociación de modernización no se concreta. Tienes que estar listo para inmediatamente disparar una serie de acciones de política pública que van desde la definición de desgravaciones unilaterales frente a terceros países, la concreción de acuerdos para sustituir mecanismos de abasto para México. Hoy nuestro principal abasto en granos, pollo, proteínas cárnicas viene de Estados Unidos. Brasil y Argentina son 2 países potenciales, por eso estamos negociando con ellos para poder equilibrar claramente los escenarios de esta negociación. Claramente el joven Carrillo también hace la misma pregunta en términos de nuestros equilibrios en la geografía de negociaciones comerciales, justamente para un plan B, en dado caso que esta negociación no llegue a un buen término, que es el objetivo que todos tenemos en la mesa. Estamos por iniciar la segunda ronda mañana viernes en la Ciudad de México, somos anfitriones. Y el joven Carrillo también pone el tema político. El tema político es muy claro. No es una eventualidad, es una realidad. Aquellos que creyeron que después de la elección del 4 de noviembre, un candidato, como generalmente estábamos acostumbrados en la política tradicional,
cambia su discurso de candidato a presidente, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque esta fue una elección atípica. Esta es una elección que está mostrando grados claros de polarización de una sociedad. Cada vez que la administración en Washington siente que no tiene los apoyos de las corrientes tradicionales, se refugia en su discurso fundamental orientado a su base básica de apoyo. Así es que si estamos esperando que eso cambie, eso no va a cambiar. Lo que tenemos que tener claro en la mesa son las consecuencias tanto para ellos como para nosotros de que no lleguemos a un acuerdo. Así es que no es casualidad la reinsistencia de querer negociar en 142 caracteres. Eso será algo que nos tenemos que acostumbrar, pero lo importante es lo que finalmente pase en la mesa y lo que podemos seguir avanzando. Sin duda, el tema político seguirá influyendo y va a depender mucho de las circunstancias integrales que está enfrentando la administración en Washington. Y finalmente, Sergio, sin duda, este país ha tenido una larga trayectoria a través de intentos de transformación y de procesos de cambio. Tú pones como ejemplo Pemex, que cómo es posible que habiendo tenido la riqueza petrolera que ese país tuvo, hoy estemos importando gasolinas. Pues yo creo que gran parte del problema se enfrentó por una visión totalmente distorsionada de querer mantener un sector energético. Creo que éramos los únicos países en el mundo, conjuntamente con Norcorea, creo, que teníamos la prohibición estricta de la participación del capital privado en el sector energético. La falta de inversiones, el exceso de estatismo y de fuerza de los factores tanto institucionales, sindicales y de administración, claramente nos llevaron a una situación totalmente insostenible. Lo que tenemos que hacer es que no solo tengamos discursos públicos, sino que tengamos acciones que empaten esos discursos públicos. Yo creo que haber logrado una reforma energética que finalmente transforme la manera como la economía mexicana procese la productividad del sector energético nacional puede ser un elemento transformador para la sociedad mexicana. Gracias. Si gustan, tomamos otras tres y ahí me da cuidado de que aquí estén tan calladitos Sergio, Everardo, Carlos, Sócrates. Buenos días. Yo soy Jorge Villarreal, soy economista y doctor en política pública. Señor secretario, es un privilegio tenerlo aquí en su estado, en su ciudad, y escuchar sus valiosos comentarios. Mi pregunta va en torno al programa de desarrollo de innovador, el PRODEIN, que es el programa que va dentro del Plan Nacional de la Administración de la República, del Gobierno de la República, en donde se puntualizan ciertas estrategias para los sectores maduros, para los sectores emergentes y para los sectores de innovación, en donde se tiene una visión muy clara de las grandes cadenas de valor, en donde se tiene una visión muy clara de la inversión, de la atracción de inversión extranjera y, por supuesto, de todos los beneficios de los tratados que se han hecho en los últimos 20 años. Uno de los puntos que más me ha llamado la atención es la integración nacional del producto terminado o de las exportaciones de los sectores más importantes de la producción nacional. Se ha puesto énfasis en esta nueva negociación cómo poder incrementar el porcentaje de integración nacional e inclusive también que las prácticas y las labores dentro de la producción nacional sean más redituables, que incrementen la rentabilidad para que los empleos puedan ser mejor pagados. Gracias, muy amable. Gracias. Yo creo que, perdón, vamos a tomar otras dos para de una vez ya cerrar este ciclo. Ya iba directo a contestar. Si hay alguna otra pregunta.
Acá, mira, acá hay una pregunta. Bueno, mi nombre es Óscar Martínez Lafuente y soy egresado de la Facultad de Economía, más o menos contemporáneos, quizá unos 4 o 5 años más. Aquí, más que una pregunta, lo que yo quiero exponer es el hecho mismo de que la economía mexicana y la sociedad mexicana durante los últimos 35 o 37 años le ha tocado vivir 4 crisis económicas y un gasolinazo. Entonces, las condiciones en que se encuentra la sociedad mexicana en este preciso momento en que la situación en la relación multilateral del Telecán y el proceso político que se avecina para el 2018, que obviamente debe generar unas elecciones confiables y aceptadas por todos y una transición pacífica del poder para evitar crisis recurrentes y una más dentro de las últimas que han ocurrido en los 35 años, creo que requiere de todas las habilidades de los funcionarios públicos y de la clase política dirigente en este momento. Y creo que hay que empezar por reconocer como primer punto el hecho de que en un mundo globalizado las medidas de política económica más exitosas son las que se toman en el corto plazo antes de que se formen las expectativas, sean racionales o no lo sean. Siempre ha sido muy exitoso el hecho de anticipar con suficiencia las acciones que se van a tomar, y para mayor referencia están las decisiones de política económica que evitaron las crisis recurrentes en las medidas que tomaron la mancuerna Zedillo-Gurría en relación al blindaje en 1999 y el año 2000. Y para esto nos lleva al hecho de poder hacer un diagnóstico preciso acerca de cuál es el peor de los escenarios que puede ocurrir con nuestro vecino del norte. Y mi punto de vista particular es que el peor de los escenarios, salvo que de plano se trate de torcer el brazo a toda costa, es el siguiente. Punto número 1, partir del hecho de que el peor de los escenarios es que los norteamericanos presionen al equipo de negociación mexicano con las posturas que se han adoptado en la última semana y que obliguen a un retiro del proceso de negociación o a un retiro de la participación norteamericana en el propio tratado. Pero ahí no queda la cosa, porque los norteamericanos todavía pueden ir más lejos, tomando en consideración que en los últimos 6 meses la característica fundamental del nuevo gobierno de Estados Unidos es evitar la negociación multilateral en favor de las negociaciones bilaterales, y que no les quepa la menor duda que en un descuido se retiren de la propia Organización Mundial del Comercio. Y entonces, este peor escenario, las políticas de corto plazo en función del impacto desfavorable en el sector externo de nuestra economía, deben de estarse tomando ya, porque obviamente la diversificación de importaciones maneja otros tiempos y otros procesos. Y lo que la sociedad mexicana exige para el próximo 2018 es estabilidad macroeconómica que pueda implicar un proceso electoral estable y una transición de poder pacífica. Muy bien, gracias. Una tercera pregunta.
Gracias, buenos días. Mi nombre es Adriana Vignau, directora de Index Nuevo León. Mi pregunta es, entiendo que uno de los temas difíciles en la negociación son las reglas de origen. Y mi pregunta sería, ¿de qué manera puede exigir o de qué manera nos puede afectar las exigencias que pudieran tener en la negociación? Gracias. Gracias, Arely. Empezaré por la pregunta que me hace, ya con mis garabatos ya se me revolvieron pero la pregunta la tengo clara. Arely y la pregunta que tú me estabas haciendo se conjuntan claramente, Jorge, claramente. Y tu pregunta pasa por uno de los programas, el PRODEIN, el Programa de Desarrollo Industrial. Cuando diseñamos el programa, era muy importante tener en cuenta que cualquier programa de política industrial tiene que estar diseñado en el marco de una economía abierta. O sea, que no se construye a través de un esquema tradicional de protección arancelaria. Lo que hicimos fue establecer un diálogo con 28 sectores productivos estratégicos de la economía nacional y tratar de definir una agenda de política pública para poder desatorar sus potenciales de crecimiento. Les doy un ejemplo, el caso del sector automotriz. Nos decía la industria, sí, somos la estrella en el mercado exterior, estamos creciendo en exportaciones, pero tenemos 10 años de que no aumentan las ventas en el mercado interno. O sea, el mercado mexicano ha estado prácticamente paralizado en una década. Establecimos con ellos compromisos, definimos dónde estaban los cuellos de botella. Primer compromiso, en el 14 se habían internalizado autos chatarra en la frontera, casi por un total de 600,000 vehículos. Establecimos procesos de control para que no se internaran vehículos con deficiencias ambientales o físico-mecánicas y se redujo aproximadamente a alrededor de 100,000 vehículos en el 2015. Hubo una drástica reducción de internación de vehículos en mal funcionamiento. A partir de la reforma financiera, trabajamos con ellos los mecanismos de financiamiento. Los autos nuevos en Argentina, o en Brasil y en Chile, perdón, se estaban financiando alrededor de un 75-80% con financiamiento privado. La mayor parte de la gente que compraba un auto nuevo. El financiamiento en México para autos nuevos andaba aproximadamente en un 55%. Vimos los esquemas con el sector financiero para poder potencializar, liberalizar y dar certidumbre en la parte de garantías para el programa de financiamiento. Hicimos una serie de acciones en materia de normas, de requerimientos regulatorios, y el hecho es que en 2015 y de 2016 se nos elevaron las ventas en un 20% anual. O sea, teníamos una década de que no crecíamos. Ese tipo de esquemas lo hicimos sector por sector, con el aeroespacial, con el de dispositivos médicos, porque lo que tienes que entender es cómo puedes tomar acciones de política pública que te permitan liberalizarlo. Ahora, ¿cómo se asocia esto con tus temas en materia de esta oportunidad de la negociación? Tú puedes en un acuerdo definir lo que se llaman las reglas de origen, que es cuál es el requisito de contenido regional que un producto tiene que tener para poder tener la ventaja arancelaria. Es clarísimo que lo que quieres es que no sean utilizados los miembros del acuerdo como puerta trasera para que otros países se beneficien de las preferencias arancelarias y no se generen cadenas de valor en la región. Pero las reglas de origen, lo he dicho en otros eventos, se deben de tratar como el dicho mexicano de ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Si tú te vas a un extremo y pones una exigencia muy elevada, vas a impedir la incorporación de insumos competitivos de otras regiones que te permiten aumentar la competitividad global de tu región. Si te quedas muy abajo, pues no vas a aprovechar los incentivos de esta integración que estás estableciendo. Así es que en esta negociación sin duda vamos a revisar las reglas de integración, pero tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Te doy un ejemplo de productos que están con muy baja integración porque América del Norte perdió cadenas de valor electrónicos. Somos los principales exportadores de televisiones de pantalla plana, pero el contenido regional anda en 32%, 34%. 2/3 partes del televisor viene de Asia. Si de repente, por arte de magia, quieres exigir que la integración regional sea del 90%, lo único que vas a ocasionar, si te vas a ese extremo, es que los productores, en lugar de hacer el esfuerzo de estar produciendo ese 1/3 en la región,
van a decir, me sale tan caro la relocalización que prefiero mandártelos desde Corea o desde China totalmente hechos y pagar el arancel de nación más favorecida que tienes. Entonces terminas perdiendo la integración que ya llevabas acumulada. Entonces, sí es un mecanismo para mejorar la integración, pero tiene que ser analizado muy cuidadosamente sector por sector para no tener un impacto en ese sentido. Y eso de alguna manera responde a la pregunta de Areli, que en un momento determinado, ¿cuál es el reto? El reto aquí es no caer en tentaciones obsesivas de que por arte de magia podemos cambiar la localización de producción industrial de la noche a la mañana. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy conscientes de cómo definir los nuevos retos o cómo subir la barra en materia de integración. Y sin duda, Óscar, comparto absolutamente muchas de las conclusiones a las que llegaste. Es clarísimo que lo que tú tienes que hacer es mandar señales muy contundentes de que estás preparado para todos los escenarios. Yo voy a concentrarme en la parte de la pregunta final que tú me haces, en términos de cuáles pueden ser los escenarios en esta negociación. Nadie se sienta a negociar si no tiene un plan alternativo en esta negociación. Y clarísimamente, un escenario que nunca se puede descartar, aunque no sea el objetivo, es que no logremos coincidir en nuestras visiones y Estados Unidos dispare el mecanismo 2205, que es el anuncio de que se sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es importante entenderlo así. O sea, no es que se desbarata NAFTA, se sale un socio muy importante de NAFTA y el tratado sigue regulando la relación México con Canadá. Ese plan, sin duda, está hecho. Tiene elementos clarísimos en definición de política comercial internacional. Sé que los mecanismos de respuesta desde el punto de vista de diversificación son lentos, por eso también tiene que tener mecanismos financieros, mecanismos fiscales, tiene que ser un plan claramente definido, no de una sola área del Gobierno de la República, es un plan donde participan todas las áreas del Gobierno de la República. Y sin una definición clara de esa opción, no te puedes sentar en la mesa. Es clarísimo que sí. Recordemos, al inicio de este año los mercados estaban altamente volátiles y sensibles. Con un par de tweets en enero, el peso se nos fue a 22 pesos. Pasó el año, creo que los actores en los mercados han empezado a dosificar claramente los mensajes y ha habido nuevos incidentes dentro de este proceso y relativamente los mercados están más asentados y con más templanza, observando y analizando lo que está pasando. Hay gente que se dio cuenta que haber sido un extremo los obligó a pagar dólares de 22 pesos, que realmente estaban sobreestimando claramente o subestimando el valor del peso de una manera, una apreciación muy por debajo de lo que debería ser. Es clarísimo que cualquier decisión que se tome y cualquier resultado de la mesa va a tener impacto en los mercados. Lo importante es estar preparados claramente con anticipación para desencadenar toma de decisiones. ¿Qué ejemplos te puedo dar que son fundamentales? Sabemos que los tratados son también fuente de certeza para la inversión. El capítulo 11 del tratado es un capítulo fundamental donde le garantiza a los inversionistas seguridad de que no habrá acciones expropiatorias, decisiones draconianas desde el punto de vista de que ponga en peligro su inversión. Tú puedes implementar a través de la legislación nacional mecanismos que sustituyan esos mecanismos de protección dentro del tratado. Sin duda, en la historia económica del país hemos tenido muchísimos temas. Fui parte del equipo de Gurría cuando tuvimos, no en el 2000, fue en el 94, que negociar con la administración Clinton el paquete de blindaje. Sin duda fue fundamental. Y en esta ocasión, claramente, esos mecanismos están establecidos tanto por la parte económico-financiera del Gobierno de la República como por la parte de la economía real. Así es que este es un reto que tenemos todos como nación y como el Estado mexicano. La participación en este proceso es conjunta. Estamos de la mano del legislativo, estamos de la mano de todos los actores que tienen influencia
en procesar los mecanismos automáticos, si es necesario claramente apretar el botón necesario de una alternativa a esta encrucijada. Sin embargo, mañana iniciaremos la segunda ronda con una visión propositiva, seguiremos avanzando en todos los terrenos que podemos seguir avanzando, dando resultados y concluyendo capítulos, pero sin duda el escenario de que en algún momento tengamos que enfrentar decisiones profundas no se descarta y tenemos que estar preparados para ellos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Y si me permiten hacer la declaratoria formal que me han pedido por parte del director de la escuela. Estamos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:20 horas del 31 de agosto del 2017, para declarar formalmente inauguradas las actividades conmemorativas del 60º aniversario de la Facultad de Economía de esta gloriosa Universidad Autónoma de Nuevo León, alma mater de muchos de nosotros. Seguro que esta celebración, que coincide en el tiempo con un momento crucial en la definición de la estrategia económica de México, servirá para apoyarnos en las reflexiones y poder dejar claramente asentado el mensaje que esta institución ha aportado mucho por México y que tendrá todavía muchos años por aportar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Pido amablemente al maestro Rogelio Garza y al maestro José Raimundo Galán suban a este estrado para hacer entrega de un reconocimiento al licenciado Ildefonso Guajardo por su magnífica exposición. Me voy a permitir leer el reconocimiento que se le hace entrega. La Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía de México, por haber participado como ponente en el Foro de Discusión con Expertos 2017, TLCAN y el Crecimiento Económico de México, con la conferencia Política Mexicana de Comercio Exterior, en el marco de las actividades del 60 aniversario de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Alere Flamam Veritatis, firmado por el maestro Rogelio Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el maestro José Raimundo Galán González, director de la Facultad de Economía. Gracias al secretario Ildefonso. Muchas gracias. Agradecemos a las autoridades y al secretario Ildefonso Guajardo Villarreal por su participación en este foro. Claro que sí. Son estas de acá de abajo. Ese se me hace que es de él, ¿eh? Es de él. Gracias. Gracias. Ofrecemos las más sinceras disculpas por las inconveniencias causadas en la asignación de los asientos. Para la próxima conferencia podrán tomar el asiento que fue asignado previamente. En estos momentos los invitamos a tomar un refrigerio que está disponible en el lobby del teatro. Retomaremos actividades a las 10:50 de la mañana. Agradecemos su comprensión y puntualidad.